Lógica, pensamiento matemático. Conjunto de números reales. ¿Qué son los números reales? ¿Cuál es la historia de los números reales? ¿Para qué nos sirve conocer los números reales? ¿Qué son los números reales? Los números reales son el conjunto o agrupación de números naturales, enteros, racionales e irracionales. Los números reales se representan por la letra R. Números naturales. Los números naturales nacen por la necesidad de contar desde el número 1 hasta el infinito, por lo tanto no se contempla el número 0. Los números naturales se representan con la letra N. Números enteros. Los números enteros son cantidades enteras positivas, incluyendo el 0, número neutro, y cantidades negativas. Los números enteros se representan con la letra Z. Números racionales. Los números racionales son aquellos que se pueden representar entre la división de A sobre B, donde la letra A y B son números enteros, con la condición de que B no puede ser 0, ya que la división por 0 no está definida. Los números racionales se representan con la letra Q. Números irracionales. Los números irracionales son aquellos que su decimal es infinito, siguiendo para siempre una secuencia sin repetirse o continuar con algún patrón. Estos números no se pueden representar como fracción. Los números irracionales se representan con la letra I. Historia. La construcción y sistematización de los números reales se logra en el siglo XIX mediante la teoría de conjuntos de George Cantor y el análisis matemático de Richard Bacon. Ambos matemáticos utilizaron los avances previos de la materia desde la antigua Grecia, basando por matemáticos como Descartes, Newton, Leibniz, Euler, Langre, Gauss, Riemann, Coase y Weierstrass. Podemos contemplar el conjunto de los números reales en la siguiente imagen de la diapositiva. Operaciones con números reales. En la imagen que podemos observar en la diapositiva se contempla la utilidad de los números reales en todas las actividades de la vida diaria, en la que se requiere el uso de las matemáticas, ya que los números reales se necesitan en todos los campos de la matemática y el uso de esta se documenta desde el año 1900 a.C. con el Plimpton 322. Es una tablilla de barro que se destaca por tener ejemplos de la matemática babilónica. Valor absoluto. Un valor absoluto se identifica cuando una cantidad está en medio de dos líneas y su resultado es siempre positivo independientemente si el número entero es positivo o negativo. Suma de números enteros. En la suma de números enteros no se realiza la ley de signos, es decir, desde que no haya un paréntesis que indique una multiplicación, se realiza la suma de los números enteros independientemente del signo que tenga el número entero. Suma de fraccionarios. Una fracción consta de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero y el numerador cuántas partes tomaremos del entero. Una suma de fracciones, cuando su denominador es igual, se realiza dejando el mismo denominador y sumando los numeradores. En cambio, cuando los denominadores son diferentes, hay una técnica fácil de aprender llamada carita feliz. Consta en multiplicar los dos denominadores, dejando el resultado en la parte de abajo y posteriormente se multiplica el primer numerador con el segundo denominador y se suma con la multiplicación del segundo numerador con el primer denominador. Una suma de tres fraccionarios se realiza de la siguiente manera. Primero se multiplica todos los numeradores dejando el resultado en la parte de abajo. Después el primer numerador
con el segundo denominador y el tercer denominador dejando el resultado en la parte de arriba para sumarla con el resultado de la multiplicación del segundo numerador con el primer y tercer denominador para sumar su resultado con la multiplicación del tercer numerador con el segundo y primer denominador. Multiplicación y división. En la multiplicación y división aplica la ley de signos, en la cual signos iguales siempre es positivos y signos diferentes siempre es negativo. Aplica para la multiplicación, división y también para las potencias. Multiplicación de fraccionarios. La multiplicación de fraccionarios se realiza multiplicando numeradores entre sí y denominadores entre sí. Antes de realizar la multiplicación, simplificar los enteros de la fracción si se puede. División de fraccionarios. La división de dos fracciones se realiza generando una multiplicación en cruz, es decir, primer numerador con el segundo denominador sobre segundo numerador multiplicado por el primer denominador. Tener presente que antes de generar la multiplicación hay que simplificar si se puede. Lógica proposicional. Lógica. La lógica califica la validez de un enunciado como verdadero o falso. Lógica proposicional. Se representa con las letras P, Q, R, S, etc., dependiendo de la cantidad de proposiciones que vayamos a representar. Las proposiciones son enunciados, es decir, expresiones que contienen un sentido completo. Todas las proposiciones son enunciados, pero no todos los enunciados son proposiciones. A la lógica le interesan los enunciados que tengan una característica en particular, que se puedan calificar como falsas o verdaderas. Enunciados cerrados. Son aquellas proposiciones que se les puede dar un sentido de verdad o falsedad. Enunciados abiertos. Misma función proposicional. Se distingue al tener una variable que asume un valor determinado. Clases de proposiciones. Simples y atómicas o compuestas. Simples son aquellas proposiciones que no tienen conectores. Compuestas son aquellas proposiciones que contienen conectores. Los conectores: negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional, disyunción exclusiva. Sus símbolos, como se observan en la diapositiva. Conectores lógicos y tabla de verdad. Negación. Podemos ver el ejemplo: no es cierto que Juan se enfermó. Ahí podemos observar la negación representada con su signo y una proposición. Para sacar la tabla de verdad se realiza con la siguiente fórmula: 2 sobre la cantidad de proporciones que se esté realizando en el ejemplo. En este caso es una, es decir, 2 filas sobre una proposición. Confusión. Ejemplo: Marcos es arquitecto y Lucas es maestro. El conector y también se puede representar, pero, sin embargo, además, no obstante, en la cual podemos observar que cuando P es verdadera y Q es verdadera, la conjunción es verdadera. Pero cuando P es verdadera y Q es falso, la conjunción es falsa. Cuando P es falsa y Q es verdadera, la conjunción es falsa. Y cuando las dos son falsas, la conjunción es falsa. Disyunción. Ejemplo: Marcos es arquitecto o Lucas es maestro. Cuando P es verdadera y Q es verdadera, la disyunción es verdadera. Cuando P es verdadera y Q es falsa, la disyunción es verdadera. Cuando P es falsa y Q es verdadera, la disyunción es verdadera. Cuando las dos son falsas, la disyunción es falsa. Condicional. Ejemplo:
Si Marcos es arquitecto, entonces Lucas es maestro. Sí, entonces. También puede ser porque, puesto que, cuando, cada vez que. Cuando P es verdadera y Q es verdadera, la condicional es verdadera. Cuando P es verdadera y Q es falsa, la condicional es falsa. Cuando P es falsa y Q es verdadera, la condicional es verdadera. Cuando las dos son falsas, la condicional es verdadera. Bicondicional. Ejemplo, Marcos el arquitecto irá a la construcción si y solo si va Lucas el maestro. También puede representarse cuando y solo cuando, entonces y solamente entonces. Cuando P es verdadera y Q es verdadera, la bicondicional es verdadera. Cuando P es verdadera y Q es falsa, la bicondicional es falsa. Cuando P es falsa y Q es verdadera, la bicondicional es falsa. Cuando las dos son falsas, la bicondicional es falsa. Disyunción exclusiva. Ejemplo, o bien Marcos estudia o bien trabaja. Cuando P y Q son verdaderas, la disyunción exclusiva es falsa. Cuando P es verdadera y Q es falsa, la disyunción exclusiva es verdadera. Cuando P es falsa y Q es verdadera, la disyunción exclusiva es verdadera. Cuando las dos son falsas, la disyunción exclusiva es falsa. Tabla de verdad. La lógica proposicional nos sirve en la informática como canal de comunicación con el ordenador. En pocas palabras, el lenguaje informático mediante la programación, en el cual se puede transmitir un mensaje calificable, falso y o verdadero, por el sistema de la computadora, para ejercer una orden, comandos, etc. Fin de la presentación. Materia: lógica matemática.